que Dios trabaja con nosotros en lo vertical y en lo horizontal. Y para ello tenemos a nuestra predicadora de la casa, Patricia Granados, que Dios te use, mujer de Dios, y llénanos de tu palabra. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén, gloria sea al Señor. Bien, y como pueden ver en la pantalla, hemos estado llevando una serie que se ha llamado Los hijos nacidos de la casa. Y muchas veces hemos preguntado si usted es un hijo nacido de la casa y usted me ha dicho que sí, a que sí. Así que vuelva y pregúntele al hermano que tiene al lado, ¿tú eres un hijo nacido de la casa? Pregúntele si está seguro. Si no le responde con fe, están seguros. Amén, gloria sea al Señor. Bien, y como toda buena serie, a mí me han chivado que a usted le gustan las de Netflix, las de Amazon Prime, las de Disney. Toda buena temporada llega a su fin. Y hoy vamos a terminar con esta temporada de los hijos nacidos de la casa de David. Amén. Hemos estado aprendiendo de la casa de David y hemos visto que no todo era muy bueno, ¿a que sí? Pero hemos visto que nosotros podemos aprender también de ello. Que todo lo que la Biblia dice nos sirve para redarguirnos, para exhortarnos, para animarnos, para santificarnos, para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Amén. Así que hoy vamos a hablar del mejor de todos. ¿Quién cree usted que es? Jesús, lee la Biblia, me gusta. Eso es porque están yendo al discipulado el lunes seguro. Así que hoy vamos a hablar de Jesús como hijo de David. Y es que este no era cualquier título. Cuando usted oye el término hijo de David, Jesús como hijo de David, no era más ni nada menos que una afirmación de un hombre que daba pie a una profecía mesiánica, que era de un Mesías redentor que habría de venir, que desde Génesis 3:15, cuando hablamos del protoevangelio, ya se nos había hablado de esto. Y vamos a leer en Génesis 3:15, y donde el Señor, el hombre, como usted sabe, déjeme ponerlo un poquito sobre la marcha, el hombre, como usted sabe, mete la pata. ¿Cuántos saben que el hombre metió la pata? Pero el Señor, bueno, pero la solución también la trajo una mujer. Mujeres, digan amén. Y aquí lo vamos a leer con la palabra. Dice, y pondré enemistad entre ti y la... Vale, le hemos respondido al pastor Dani. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Y bien, aquí el Señor lo que nos está diciendo es que el enemigo hizo daño, tratando de quitar el señorío de lo que el Señor nos había entregado. Pero que el Señor ya tenía un plan provisto sobre una simiente santa que vendría, y esta vendría primeramente de Abraham. Se recuerda ahí en el Génesis cuando a Abraham le prometen que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces por ahí ya veíamos vislumbres de dónde venía la cosa. Pero pasaron años. Recuérdese, Sara no podía dar a luz y ahí se veía que venía una batalla, ¿no? Luego, cuando Jacob tiene a sus hijos y ya está Jacob por entregar el equipaje también, viene y empieza a bendecir a las 12 tribus de Israel, que son las que conocemos ahora, y vemos cómo Jacob, una de las bendiciones que le da es a la tribu de Judá. Y ya ahí íbamos viendo dónde venía el caminito, por dónde iba a salir, ¿no?
Vemos cómo Jacob promete a Judá que no se apartaría de él el reino. Entonces ya veníamos viendo por dónde iba más tirando la cosa. Pero no es hasta 2 de Samuel 7 que nosotros ya vemos a quién el Señor iba a bendecir y sobre quién iba a venir ese linaje. Y como 2 de Samuel 7 no le he dado, voy a leerle un capítulo símil, y es 1 de Crónicas 17, 11 y 14. Y vamos a leer 1 de Crónicas 17, 11 y 14. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. Y uno de tus hijos afirma, y dice, de entre uno de tus hijos afirmaré el reino. 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como le quité a aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Si bien es cierto, muchas de las profecías que nosotros a veces leemos tienen un acontecer próximo, o sea que va a pasar nosotros vemos cómo Salomón heredó el reino, pero nosotros también vemos que el reino de Salomón no fue para siempre. Entonces aquí ya David sabía que el Mesías del cual se venía anunciando venía por su linaje. David ya sabía que él había sido el bendecido por esta parte. Y si usted lo invito en que en su casa lea, puede leer en 2 de Samuel 7, la actitud de David ante esta situación. David no se lo puede creer. David dice: Señor, pero ¿quién soy yo para que tú me bendigas de esta manera? Pero ¿quién es tu siervo para que en tu casa tú habites para siempre? Pero a David lo que le conmueve más es que David tenía planes de hacer cosas buenas para Dios. Yo no sé, cuando nosotros pasamos por momentos de bonanza y decimos: Señor, has sido bueno conmigo, pero quiero hacerte bien. Pues cuando David disponía a hacerle bien al Señor, según él, a prepararle casa, el Señor le sorprende diciéndole: tú no me harás casa a mí, yo afirmaré tu reino para siempre. Y cuando uno buscaba qué significaba este reino, este pacto que Dios había hecho con David, habla de la misericordia Gesed. Es la misericordia que David había ofrecido a Jonathan. ¿Se recuerdan del pacto de amistad entre Jonathan y David, que aunque él supiera que la casa de Saúl quería matarlo, David siguió haciendo misericordia para con ellos? Se recuerda que el cojo Mefiboset lo sentó a la mesa y David hizo misericordia. Pues David tenía esa como digo yo, y cójamelo con el corazón circuncidado, sin carne. David sabía que la debilidad de Dios era un corazón contrito y humillado. Es ahí de donde David siempre decía, David sabía que él no podía estar sin la presencia de Dios. Quítame el reino, quítame todo, pero que no se aparte de mí tu presencia. Y es ahí donde el Señor dice: mira, tu corazón me agrada. Y por eso yo venía viendo la descendencia, tenía que venir por la descendencia de Judá, pero a mí me place hacerte bien. Y como hemos leído, le dice, pero no va a ser en tus días, cuando tú duermas con tus padres. Y yo no sé cuántos nos desesperamos por las promesas del Señor. ¿Cuántos tienen promesas del Señor aquí? ¿Y usted anhela verlas cumplidas? Pues a David directamente le dijeron: mira, hasta que tú te mueras va a pasar esto. Yo decía: Señor, qué esperanza la que tenía David, porque yo quiero ver las promesas que el Señor me ha dicho. Pero a veces van a haber situaciones en las que el Señor nos va a decir: mira, después. Y la promesa que le había hecho el Señor a David no era cualquier cosa, era que iba a ser su reino eterno. Pero según lo que nosotros hemos ido viendo en la serie, nosotros vimos a una paternidad fallida, nosotros vimos a un rebelde que intentó dividir reino, nosotros vimos a gente que anheló corona sin que se la dieran, vimos a una mujer que llevó ceniza sobre su cabeza. Si usted llegó a la serie, usted ha podido ver todos esos capítulos de esta interesante serie, y hemos podido ver cómo parecía
que la casa de David, cerca de acercarse a un linaje santo, se alejaba. Y vemos cómo el Señor sigue diciéndole a David, pero yo he prometido un pacto contigo. En los Salmos aparece, David lo dice muchas veces. David era un hombre que tenía mucha revelación de parte de Dios. Y yo sé que usted ha leído todas las profecías mesiánicas seguramente, y le voy a dar un par de ellas porque si no, no terminaríamos hoy. En Isaías 7:14 nos dice el Señor: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Y en Isaías 11:1-4 dice: y saldrá de la vara del tronco de Isaí. Isaí, si usted recuerda, es el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Y quiero que vea esto: el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y del temor al Señor. Y le hará entender diligentemente el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y ahí se nos van dando más luces de dónde vendría el Mesías. Pero imagínense, han pasado casi más de 1000 años hasta que el Mesías aparece en la tierra. O sea que la descendencia próxima de David sabía. A mí me parecía, eso es como cuando uno tiene un abuelo con ojos verdes y todos esperan a ver quién saca los ojos verdes. Y pasan los hijos y pasan los nietos, y bueno, algún momento alguno va a salir y ya cuenta usted: no, yo tengo los ojos claros porque mi bisabuelo los tenía, ¿no? Y así se van contando la historia. Yo me imagino que así venía la descendencia de David, esperando a ver en qué momento el Mesías aparecía. Y a veces pienso yo que así como nosotros, parecía que nunca iba a llegar. Parecía que las promesas que el Señor había hecho al pueblo, parecía que se alejaban en vez de acercarse. Y no es hasta Mateo, cuando ya vuelve a aparecer, que el Señor había cumplido su promesa. Y vamos a leer la genealogía donde nos habla de Jesús, y vamos a ver cómo el Señor lo conecta, inspirado a Mateo. La genealogía lo conecta con Abraham. Recuerde que empezamos la promesa a Abraham, y Mateo lo dice de esta manera, y dice: Mateo presenta la prueba genealógica de Jesús en su humanidad. Y era descendiente directo de Abraham y de David a través de José, el padre legal de Jesús. Esto es que, como cuando a usted lo adoptan o cuando a usted lo reconoce un padre putativo, usted lleva el apellido, pero se entendía que José no era el padre de Jesús. Pero Mateo nos deja registrado en el primer capítulo de Mateo, vamos a leer del 1-15, este linaje, y dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. Yo no sé si usted se recuerda a Tamar. Y aquí veremos uno que otro personaje que para nosotros creer que era un linaje santo tampoco optaría según nuestra vista. Tamar a Fares, Fares a Sara, Sara a Fares, a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab. ¿Usted se recuerda de Rahab? La mujer que vendía ramas. A Booz, Booz engendró a Ruth. ¿Se recuerda de Ruth? La que no podía entrar al santuario. Pues Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Así que Ruth, la moabita, era abuela de David. El rey David engendró a Salomón, que fue la mujer de Urías. Un poco chismoso Mateo porque contaba los pecados de la gente aquí también. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, y Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, y aquí fíjese que parece que solo estamos leyendo una lista, pero si usted investiga aquí hay mucho que sacar.
Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jecosías y sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Y después de la deportación de Babilonia, Jecosías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el llamado el Cristo. Y da un dato aquí, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo, 14. ¿Qué significa el 14? Número de reinicio. Cada 14 es un reinicio de generaciones. Así que déjeme darle la noticia, usted también es el número 14 de su generación. Y le voy a poner la carga, usted tiene la responsabilidad de darle un reinicio a sus generaciones. Que lo que han heredado no lo sigan heredando. Amén. Eso es un anuncio gratis. Así que en el libro de Lucas traza el linaje de Jesús a través de su madre María, y Jesús es descendiente por David por adopción a través de José, por sangre a través de María, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y esto, nosotros hemos leído el linaje tal cual, y para nosotros decir el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, para nosotros a lo mejor no significa mucho. Pero déjeme decirle que para los judíos sí significaba mucho. Porque recuérdese que ellos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías. Entonces no era dar el linaje porque mi abuelo era panadero y yo por eso me apellido Pan. No, era esperar el linaje. Así que nosotros tenemos que ver aquí cómo Mateo, que era un hombre detallista, trataba de, es para que no se me duerma, hermano, venimos cansados. Era para que Mateo da estos detalles porque a Mateo le interesaba que nosotros viéramos que era genuinamente el Cristo. Así que en Romanos, un fariseo de fariseos llamado Pablo, que se convierte al cristianismo, nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, Romanos 1, del 1 al 6, siervo de Jesucristo, llamado de ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de, según, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis, ¿quién? Llamados a ser de Jesucristo. Así que la venida del Mesías sí que para los judíos representaba algo muy importante para el pueblo de Israel en general. Y déjeme darle un dato, cuando nosotros oímos samaritanos y judíos no se llevaban, era porque la tribu de Judá se creía la crème de la crème, porque ya se había dicho que de ellos venía el Mesías. Por eso es que ellos no se sentían dignos de sentarse a la mesa con un samaritano. Pero el Señor vino, estuvo entre ellos, no le reconocieron. Y cuando no le conocieron, el Señor extendió su gracia para los que sí le reconocimos. Y aquí es donde entramos nosotros. Que el pacto de misericordia dado a David lo alcanza a usted y me alcanza a mí. Y si esto no le emociona, yo no sé, hermano, pero por él hemos alcanzado gracia, poder, gloria. Aleluya. Así que el decir Jesús, hijo de David, era un título mesiánico. Era decir, para que nosotros lo entendamos, la profecía, como la leyenda está aquí, para que usted me entienda. Algo que hemos esperado tanto tiempo estaba aquí. Y les parecía tan lejano que lo tuvieron y querían buscarle 5 pies al gato, porque ellos no esperaban que viniera como el Señor vino. Como el Señor vino en su humildad, como el Señor vino comiendo con pecadores, como ellos decían, bebiendo con los bebedores. No esperaban, por eso no lo pudieron reconocer. En varias ocasiones hubo gente que para los fariseos
pensaba que no era gente que tenía revelación, pero hubieron ciegos que decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe por qué usaban el título? Porque hacían llamado al pacto mesiánico, al pacto de misericordia. Cuando usted lee que sería para él un padre, en segunda de Samuel dice: y aunque él fallare, yo lo corregiré, pero mi misericordia no se apartará de él. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora, el llamarnos padre. Nuestros hijos pueden fallar una y otra vez, y va a dejar de ser su hijo. Esa es la promesa de David hacia nosotros, que hemos alcanzado por medio de Cristo Jesús. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos han recibido a Jesús como su único Jesús? Pues goces, hermano. Y yo la verdad es que pensaba, tuve que escoger mucho. Imagen no me dejaba poner todos los textos que quería, me regañaron. Pero déjeme decirle que no me alcanzaría la noche para decirle todo lo que el Señor hizo por nosotros viniendo. Y lo quisiera resumir diciéndole que es el único Dios que se ha encarnado y que se ha puesto en nuestros pies, que ha sufrido lo que nosotros sufrimos, que ha esperado lo que nosotros hemos esperado, que ha padecido todo lo que hemos padecido. Y si nosotros creemos que como nosotros nadie ha sufrido, déjeme decirle, hermano, que dice la Biblia que Él fue quebrantado en todo, que Él fue experto en quebrantos, y un experto es alguien que lo sabe todo, que no hay dolencia que el Señor no haya pasado. Isaías 53 creo que fue el último que pedí, que lo mandé ya al final, y dice: despreciado. ¿Cuántos han sido despreciados? Hay bastantes, hay que ministrarse. Desechado. ¿Cuántos han sido desechados entre los hombres? Varón de dolores. ¿A cuántos les duele de repente algo? Amén. Experimentado en quebrantos. Hermano, los quebrantos a veces son del corazón y esos duelen un montón, déjeme decirle. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, no le dieron el valor que merecía y no lo estimamos. El 4, porfa. Ciertamente llevó sobre nosotros las enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Todo eso pasó el Señor por nosotros, para podernos hacer parte del pacto mesiánico, de que nosotros podamos decir hoy: yo soy parte del linaje de David. No por sangre, no por una, decía el apóstol Pedro, no por una descendencia corruptible, sino por una incorruptible, que es la de Cristo Jesús. Y cuando quise resumir todo, y se lo voy a leer, voy a tratar de ser breve, pero en todas las escrituras, en todo el Antiguo Testamento, usted encuentra que habla de Jesús. Este libro, me lo han prestado, no lo vea feo porque no es mío, pero este libro de tapa a tapa habla de Cristo. De tapa a tapa habla de Cristo. Y hay cristianos que solo quieren ver el Nuevo Testamento, y hay cristianos que solo quieren ver el Antiguo Testamento. Y déjeme que le diga, yo no me imagino a la familia Quintero Mejía sin mi pastor y sin mi pastora. Es imposible, ¿a que sí? Si yo le hablo de la familia Quintero Mejía y le hablo de ellos porque todos los conocemos, sería imposible, no habría manera de verla. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un matrimonio, están casados. Así que la Biblia de tapa a tapa nos habla del Mesías. Y déjeme darle un resumen de lo que pude recopilar. Y una de las cosas es que en Génesis, aparte de que nos habla del protoevangelio, vemos a Cristo siendo aquel hijo que el Padre estaba sacrificando por amor a nosotros. Eso en Génesis. En Éxodo usted lo encuentra como aquel cordero de la expiación. Pero quiero que lo vea no como el cordero que dice la Biblia que en el holocausto los levitas con eso tapaban el pecado. Este cordero tuvo tal trascendencia que quitó nuestros pecados, que todos nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar, a modo que el Señor nunca más se va a volver a acordar de nosotros. Por eso fue un sacrificio perfecto.
En Levítico lo vemos como nuestro sumo sacerdote. En Números lo encontramos como nuestras ciudades de refugio, porque Cristo es nuestro refugio. En Deuteronomio lo encontramos como aquel que en el desierto es nuestro protector y manda aquella nube en el día y una columna de fuego en la noche. En Josué lo vemos como el conquistador que nos dará las tierras prometidas. En Jueces lo vemos como aquel juez justo en el tribunal de Cristo que abogará también por nosotros. En Ruth lo encontramos como nuestro redentor divino. En Samuel lo vemos como profeta. Y hay un detalle de Samuel, que Samuel vivió en Ramá, que significa las alturas, y nació en Ramá, que también significan las alturas. Y Cristo vino de las alturas y subió a las alturas. Amén. Dele un aplauso al Señor. En Reyes lo vemos como el Rey de gloria, el Rey de justicia, el Rey eterno, el Rey de reyes. En Crónicas lo encontramos, Segunda de Crónicas lo encontramos como el Rey de Judá y lo encontramos como vencedor. En Esdras lo encontramos como aquel que restaura, como nuestro escriba, como nuestro sacerdote, como el líder que nos retornó para que volviéramos al Padre. En Esther lo vemos como aquel Mardoqueo que derramó sobre nosotros espíritu de adopción, que vivía a las puertas para que nosotros no fuéramos humillados. Y humillado fue él, y sobre todo no se postró ante otro Dios. Recuérdese cuando Jesús estuvo en la tentación. En Job lo vemos como aquel que sí se levantó de las cenizas, y Cristo fue levantado del holocausto porque es el Cristo encarnado, siendo un hombre fiel. En los salmos son muchísimos, pero también nos lo refleja como pastor, como Rey de gloria, como aquel encarnado sacerdote de la orden de Melquisedec. En Proverbios como el Rey de paz, aquel que edificó templo que ahora somos nosotros. Los siervos de Salomón, fíjese, eran confundidos con Salomón, y nosotros ahora tenemos que ser pequeños Cristos, que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo en nosotros. En Cantar de los Cantares es una historia preciosa, porque es de un rey que se viste con humildad de pastorcillo para que la doncella se enamore de él. Y Cristo se hizo humilde para que nosotros nos enamoráramos de él y lo pudiéramos ver como el Rey de gloria. Gloria a Dios. Isaías es nuestro evangelio del Antiguo Testamento y lo encontramos como siervo sufriente. En Jeremías lo vemos como aquel rechazado profeta y sacerdote también de la orden de Melquisedec. En Ezequiel nos lo presenta en la cuadridimensión de Cristo. Habla de los 4 seres vivientes de 4 caras, que aparece como león, como buey, como hombre, como águila, y lo vemos en los 4 evangelios. En Mateo Él es rey, en Marcos Él es siervo, en Lucas Él es hombre, y en Juan es su deidad, Él es Dios. En Daniel aparece como el Hijo del Hombre, y Jesús también se daba el título del Hijo de Hombre. En Oseas también refleja como aquel redentor que a pesar que nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. En Amós aparece como el león de la tribu de Judá y como el restaurador del tabernáculo de David. En Abdías Cristo aparece como juez y nuestro abogado. En Jonás es aquella señal que nos dijo que al tercer día resucitaría. En Miqueas aparece como caudillo y pastor. En Nahum lo vemos como aquel que tiene celo santo por su templo y le consume. En resumen, quiero leer Filipenses 2, 7, 11. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey de gloria para Dios Padre. Y quisiera pedirle a la alabanza que suba, porque todas las cosas en Colosenses, mientras la alabanza sube, dicen Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las cosas que hay en los cielos y en las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él
es antes de todas las cosas y todas las cosas que subsisten. Yo no sé si usted tiene una promesa y usted siente que la promesa está tardando, pero déjeme decirle que así como Él prometió que vendría un día y que sería el Dios encarnado y la cumplió, ahora nos ha prometido que nunca estaríamos solos, que cualquier situación que nosotros estemos pasando, Él estaría con nosotros hasta el fin. Así que si su promesa está tardando, fiel es aquel que hizo la promesa. Y aunque la visión tardare un poco de tiempo, el que prometió es fiel. Y Él ha prometido venir por nosotros. Así que mantenga la esperanza de que aquel que prometió ha de venir por nosotros. Levántese un poquito, desacomódese, cierre sus ojitos, levante sus manos.